Buenas noches, estimados aprendices. Nuevamente, bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 12 con nuestra competencia de calcular costos. ¿Me escuchan bien? Manito arriba si me escuchan. Micrófonos abiertos para iniciar esta sesión sincrónica del día de hoy. Lina, buena noche, ¿cómo estás? Joana, buena noche. Daniel, buena noche. Elizabeth, Diego, buena noche. Bueno, eh, quiero recordarles, Manuel Humberto, buena noche. Alfredo, nuevamente, buena noche. Elizabeth. Bueno, quiero recordarles que estamos en aras de entrar a nuestro periodo de receso después de finalizando el mes de diciembre, nuestro periodo de receso y todo el mes de enero, ¿sí? Retomamos nuevamente la primera semana del mes de febrero. Por eso, especialmente, les voy a pedir que inicien con las actividades, continúen mejor con las actividades de la guía 4 en la siguiente formación, el día exactamente, el día 10, sí, el día 10, el siguiente miércoles, les voy a mostrar las actividades, les voy a enviar las actividades que debemos comenzar a desarrollar de la guía 4 referente a la formación que imparto. Bueno, de mi parte. Entonces, vamos a estar muy atentos, muy pendientes, ya que solo tenemos la semana siguiente, que es la semana 2 de diciembre, y la semana 3 de diciembre, que es del 14 al 20. Entonces nos quedan 2 semanitas, ¿sí? En estas 2 semanitas voy a explicar, vamos a ver un nuevo tema y les voy a explicar qué evidencias debemos en este periodo, en este lapso de finalizando diciembre y el mes de enero, qué evidencias debemos subir para ir cumpliendo con nuestra guía número 4 y continuar con nuestra formación en febrero. Y recuerden que finaliza esta formación de esta fase de planeación el 7 de marzo del 2026. ¿Listo? Entonces el tiempo es corto, espero que lo aprovechen bien, es especial recomendación, continúen con la formación y sigamos, ya llegamos a este punto y continuemos de ese esfuerzo que hemos hecho, dejemos atrás ya todo el tema, todo este aprendizaje que hemos tenido, dejémoslo en ese stand-by de nuestra fase de análisis y avancemos y terminemos nuestra fase de planeación. ¿Listo? Entonces, muy pendientes. La siguiente clase, el miércoles y la siguiente, el 17, en estas dos clases, vamos a tener los parámetros establecidos para que continúen con esa formación autónoma, finalizando diciembre y todo el mes de enero. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Perfecto, Elizabeth. Recordemos que hay que aprovechar el tiempo. En días anteriores subí una planilla en Excel de las 3 fichas de acuerdo a las actividades que hemos visto, ¿no? De la guía 3 y que hemos desarrollado y que aún no hemos aprobado o no hemos presentado. Debemos depurar eso, lo que queda esta semana y la siguiente semana, guía 3 y estar al día con la primera actividad conmigo que hemos visto, que han visto mejor, de la guía número 4. En concerniente a los demás instructores, profesor Darlan, al profesor de inglés, al profesor Leonardo, profesor Omar, ir presentando las actividades, las evidencias que ellos bien han establecido de la guía 4, irnos adelantando, ir el paso más allá, investigando de esas actividades para no colgarnos y no tener que en el mes de marzo estar de pronto en un plan de mejora, entrar en un plan de mejora. Vamos a presentarlas, aprovechar el tiempo, lo que queda de diciembre y todo el mes de enero. ¿Listo? Ese es el compromiso entonces con la formación y con ustedes mismos. Igual me escriben al correo, como les reitero, en algunas veces soy de pronto un poco demorado en responderles, pero siempre respondo de acuerdo a la cantidad de correos que llegan, de acuerdo a la cantidad de solicitudes, preguntas por WhatsApp, por Sajuna, pero bueno, entonces ahí estamos en contacto. Bueno, voy a compartir nuestra presentación para el día de hoy.
concerniente a nuestra sección número 11, calcular costos de operación. Manito arriba si están viendo mi pantalla. Todos, muy bien. Listo, súper. Bueno, entonces arrancamos con nuestra presentación. Hoy, el día de hoy la clase es un poco más ágil. Vamos a verla. Habitualmente los lunes tenemos de 7 a 8. Hoy, pues, por el tema la reprogramamos y cambiamos salimos de la rutina y vamos a ver esta sesión sincrónica de 6 a 7, 7 y 10, 7 y 15 más o menos. Vamos a demorar, es el tiempo de esa sesión sincrónica. Bueno, entonces muy atentos. Recordemos que continuamos con la formación de nuestra competencia técnica, calcular costos de operación de acuerdo con métodos correspondientes a la guía número 4. Eh, Tenemos en pantalla nuestra autorización de grabación. Recordemos que esta autorización, esta grabación y esta autorización que ustedes a la vez dan o presiden es para únicamente, tiene como fin temas educativos. Va a ser colgada en la plataforma Sayuna y en la plataforma de YouTube para su verificación, entendimiento, repaso y pues lógicamente aclarar ciertas dudas y con este material avanzar en esta formación. Con la manito arriba, ¿autorizan la grabación de esta sesión sincrónica? Sí, perfecto, muy bien. Recordemos nuestros acuerdos de formación, mantengamos los micrófonos cerrados, evitemos ruidos externos que afecten e interrumpan la formación, usemos el chat de manera concreta, participemos con temas, preguntas que deben de ver con la formación, levantemos la mano para participar, en este caso, como estoy a cargo de la formación, les voy a dar la palabra. También por allí podemos responder preguntas en este momento que durante toda la formación y participemos de forma puntual y concreta en las sesiones sincrónicas programadas. Recordemos los medios de comunicación, mi correo jespinoza@sena.edu.com, mi correo institucional, horarios de atención en WhatsApp de lunes a viernes de 2 a 5. Sé que por sus horarios de trabajo y sus compromisos también familiares me han escrito fines de semana, no importa, yo los dejo ahí como no leídos y les respondo. En algunas ocasiones que tengo el espacio, les respondo fuera de este horario, pero pues son mínimas, ¿sí? Pero igual voy a responderles el WhatsApp. Les decía, iniciando esta sesión sincrónica, los días miércoles habitual tenemos esta formación y va a aplicar el resto de lo que queda del año. Este mes de diciembre, de 7 a 8 los miércoles, solo hicimos un salto el día de hoy. Salimos un poco de la rutina y lo programamos de 6 a 7 el día de hoy. Después escribir al Sajuna, los mensajes por Sajuna, y estaré muy atento a responderlos. En el orden de llegar, les iré respondiendo. Bien, continuamos entonces con nuestro objetivo para el día de hoy. ¿Quién amablemente me ayuda con la lectura de este objetivo en pantalla? Manito arriba para interceder con esta lectura. Adriana, Alexa, Alfredo, Angie, Daniel, Diego, Elizabeth, de pronto tú me ayudas. Linas, ¿quién más? Rocío, buenas noches. Continúa, por favor. Buenas noches, instructor y compañeros. Buenas noches. Objetivo: conocer los fundamentos del costeo de los procesos logísticos, incluyendo la clasificación de costos, los conceptos básicos de economía y el funcionamiento de la contabilidad de costos, con el fin de fortalecer su comprensión sobre cómo se analizan, distribuyen y gestionan los recursos dentro de una organización para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones. Gracias, eres muy amable. Eh, Después continuamos en la lectura con Alexa y Elizabeth. Bueno, les explico un poco este tema. Este objetivo es fundamental para el día de hoy. Recuerden que toda nuestra labor, nuestro proceso gira en torno de una economía, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver esos conceptos básicos de economía aplicada a cuáles esos costos de calidad, ¿sí? ¿Por qué los aplicamos? ¿Para qué razón? ¿Por qué existen esos costos de calidad? ¿Dónde se aplican? ¿En qué momento se aplican? ¿Sí? Esos conceptos. Y también vamos a conocer esa importancia
¿sí? Entender y conocer esa importancia de estos costos, que es un recurso importante conocerlos para poder sacar una buena utilidad, conocer, no llegar a unas pérdidas y entregar un producto, como siempre le reitero en cada clase, de excelente calidad a nuestros clientes. Por eso es, y que cumpla con sus necesidades. Por eso es la importancia de conocer estos costos. Allí conociéndolos, vamos a tomar las mejores decisiones para avanzar financieramente y hacer crecer nuestra compañía, nuestra labor crece y lógicamente toda nuestra operación. Entonces, este es el objetivo para el día de hoy. Tenemos acá nuestra presentación de costos en la gestión logística. Como primer punto, vamos a conocer los costos de calidad. Entonces, ¿a qué hace referencia los costos de calidad? Primero que todo, con el tema de calidad. ¿Qué es la calidad? Dice que implica la perfección, consistencia, cero residuos, agilidad de entrega, productos conformes y satisfacción al cliente. ¿Sí? Esto hace parte de los costos de calidad. Entonces, productos conformes y satisfacción al cliente. Este es uno de los objetivos primordiales de nuestro proceso logístico. Integrar estos aspectos a la logística mejora el desempeño operativo y la eficiencia financiera. Vamos a resumir. Entonces, como conocemos estos costos, cómo aplicarlos, cómo, por qué el concepto de por qué se aplican esa naturaleza, de dónde vienen, y los vamos a aplicar, entonces esto, al conocerlos y aplicarlos, nuestra operación financiera va a ser mucho más eh, dinámica, mucho más ágil, ¿sí? Una operación a conciencia y el desempeño, lógicamente, va a ser muy alto. Pues conociendo los costos. Cuando no conocemos los costos, caemos en esos errores de pérdidas. ¿Y pero por qué perdimos? ¿Por qué invertimos? ¿Por qué estos inventarios aquí? ¿Por qué en los temas de los costos de calidad no están aplicados? ¿Qué está pasando? Entonces, como no identificamos esos costos, pues muy seguramente lo que va a pasar es que tengamos pérdidas al final de nuestro proceso. Entonces, es importante en esta formación conocer los costos. Aquí tenemos unos ejemplos. Entonces vamos a ver los costos tangibles. Son los gastos que se pueden identificar y medir fácilmente en términos monetarios, ¿sí? Algo que nosotros sabemos cuánto, ese costo de esa materia prima, cuánto vamos a pagar por esa, es un costo tangible, ¿sí? Es fácil de identificar y fácil de manejar en términos monetarios. Sabemos que X materia prima para una producción nos puede costar un valor significativo, 50 millones de pesos, y traemos ese valor. Entonces, eso es un costo tangible, ¿listo? Para iniciar nuestro proceso. Nuestro punto de lanza, recordemos que es aprovisionamiento en nuestra cadena logística y allí pagamos este costo de materias primas, ese valor que nos tenemos que pagar para las materias primas para iniciar un proceso de producción. Aquí tenemos unos ejemplos. Costos tangibles, salario de los empleados. Sabemos cuánto deben ganar esos empleados de la operación logística, conductores, auxiliares, almacenistas, ¿sí? Entonces, estos costos, analistas de logística, todo el equipo logístico, entonces tenemos ese costo tangible como los salarios que ellos devengan. Costos de materias primas, lo que se acaba de nombrar hace un momento. Importante saber cuánto es el costo de esa materia prima y es un costo tangible para poder manejarlo y proyectarnos a ese nivel de producción exigida, ese nivel de producción que debemos cumplir conociendo de primera mano el costo de la adquisición de esta materia prima. Gastos o alquiler, compra de equipos. Ya sabemos que cuando, por ejemplo, tenemos transportar nuestro producto final, entonces, y no tenemos flota propia, entonces incurrimos en rentar ese servicio. Entonces ahí estamos como rentando servicio, alquilar ese servicio para que podamos entregarlo al cliente final. O simplemente necesitamos bajar la carga y no tenemos montacarga, cargas estivas de 300, 400 kilos, 500 kilos, depende de nuestro producto. Entonces debemos comprar ese montacarga y ese montacarga para que nos ayude en nuestra operación de descargue. Eso es un costo tangible. Facturas de servicios públicos. Sabemos cuánto vamos, en la factura nos dice cuánto pagamos de internet, cuánto pagamos de luz, cuánto pagamos de agua en nuestra operación. Y finalmente, costos de publicidad y marketing. Esa campaña publicitaria, esos pendones, cuando eh, necesitamos distribuir nuestro producto, hacerle promoción a nuestro servicio, depende el nicho de mercado que manejemos. Entonces, estos
son unos ejemplos, son 5 ejemplos de los costos tangibles. ¿Listo? También encontramos los costos intangibles. Son aquellos que son difíciles de identificar, pero aquí nos definen. No tienen un valor monetario directo asociado y son más difíciles de medir y cuantificar, generados por errores en la cadena de valor de la organización. Tenemos unos ejemplos. Entonces, esos costos intangibles son eh, difíciles de calcular, ¿sí? Pero como no tenemos una buena organización y no tenemos de pronto, hay fallas más bien en nuestro proceso, más bien sería lo correcto determinar esas fallas en nuestro proceso, aquí aparecen esos costos intangibles. Y aquí tenemos unos ejemplos. Pérdida de productividad debido a la falta de experiencia de un nuevo empleado. ¿Sí? Cuando es una empresa de producción y de pronto, traigamos un ejemplo, vamos a fabricar panes. Vamos a fabricar pan tajado. Vamos a fabricar 100.000 unidades de pan tajado. Y el empleado es panadero, pero no está adecuado a nuestro proceso. Entonces, este empleado es un empleado nuevo, llega a conocer nuestro proceso, pero mientras que él se adapta a nuestro nivel de producción, muy seguramente no vamos a producir esas 100.000 unidades, sino de pronto 95.000, 80.000, o de pronto algunas de esas 100.000 unidades no tengan la temperatura adecuada, se quemen, bueno, en fin, entonces hay una pérdida de productividad. Entonces, eso es parte de un costo intangible. Impacto en la moral de los empleados por cambios en la organización. ¿Sí? Muy seguramente algunas organizaciones cambian, toman decisiones y cambian de gerencia, y la gerencia anterior tenía un proceso organizado, y al cambiar este proceso, muy seguramente ya venían años trabajando. Entonces, estos empleados, estos colaboradores mejor, se impactan porque venían años trabajando con el mismo modelo, y al tener este cambio, que muy posiblemente se hacen los cambios para que la empresa sea más productiva y tenga mejores beneficios, entonces los empleados disminuyen ese nivel con el que venían trabajando, ese impacto, entonces básicamente baja ese nivel, entonces ahí hay una pérdida, ¿sí? Volvemos a nuestros 100.000 panes tajados. Entonces ya no tenemos esos 100.000 panes tajados, sino la persona que de pronto compra harina, pues montacarga, pues bueno, agilizan no es tan eficiente su nivel de producción, su nivel de dinamismo. ¿Por qué? Porque hay unos cambios internos que afectan a esta normal conducción como lo venían haciendo, normal dirección de sus procesos. Entonces, ese impacto en la moral hace que bajen la producción y ahí vemos un costo intangible. ¿Sí? Afecta lógicamente todo el tema de producto final y el tema de procesos de la empresa. Daño de reputación de la empresa. Muy seguramente si en un lote de esos 100.000 panes, de pronto entregamos en, no sé, mala calidad, empacamos mal, de acuerdo a ese impacto moral. Entonces, cuando llegamos a donde el cliente con nuestros 100.000 unidades de pan tajado, ¿sí? Digamos 50.000 bolsas o 20.000 bolsas de pan tajado más bien, llegaron mal. Entonces, el cliente nos devolvió el producto. Entonces, ya nos van a decir, esa empresa que produce esos panes, empresa X, realmente no le compren a ellos porque mire cómo entregan el producto. Entonces dañan la reputación de la empresa y ¿qué perdemos? Clientes. Y perdemos esa imagen ante otros posibles clientes. Entonces es un costo intangible. Impacto en la satisfacción del cliente, el mismo ejemplo. Si no nos compra el cliente y tenemos un mal impacto por nuestro producto que fue deficiente, pues lógicamente va a dar esa satisfacción y ese cliente pues no nos va a comprar. Entonces hay ese impacto y aplica un costo intangible. Y por último, costos de capacitación para adaptarse a nuevas tecnologías. Cuando cambiamos esa maquinaria y este gerente, después de 10 años, cambiaron la gerencia y vino otro gerente a adaptar esa compañía, a impulsarla, entonces cambia la maquinaria y hay que capacitarse personal porque ya no son las máquinas que veníamos trabajando hace 10 15 20 años, sino un poco máquinas más avanzadas con tecnología de punta o pues otro tipo de tecnología mejor, entonces hay que capacitar a esas personas. Entonces, mientras el tiempo que se demore esa capacitación, el nivel de producción va a tender a disminuir. Entonces, es un costo de capacitación para adaptarse a esa nueva tecnología. Entonces, también es un costo intangible. Todos estos ejemplos de costos intangibles pueden llegar a pérdidas en una empresa si se agrupan. Entonces, hay que manejarlos, hacer una buena programación estratégica, unos objetivos claros, ¿sí?
y evitar esos costos intangibles, ¿sí? Ir más allá, lo que siempre les digo, vamos más allá para evitar ese tipo de... Conocemos estos ejemplos, entonces evitemos que pasen estos tipos de ejemplos, ¿sí? Entonces, si tenemos una falta, un empleado, por ejemplo, para capacitar nuevamente, tengamos 1 o 2 meses de respuesta o de acuerdo a nivel del fruto de la empresa y coloquemos una persona experta 1 mes, mes y medio para que esa persona aprenda y continúe con la misma línea de trabajo, ¿sí? Entonces, eso es un tema estratégico organizacional que debemos tener en cuenta en en nuestra cadena logística para evitar ese tipo de costos intangibles. Bueno, preguntas hasta ahí de los costos intangibles y los costos tangibles. De pronto, algún ejemplo se les ha presentado laboralmente o han conocido alguno de esos costos intangibles en el desarrollo de sus labores. ¿Alguien de pronto tiene una experiencia con esos costos tangibles e intangibles? ¿Ya los conocían? Elizabeth, continúa, por favor. Sí, particularmente tuvimos una experiencia y es que, bueno, cuando yo ingresé, trabajaban con ese sistema Factory y se Sí, pasaron a SAP. Y cuando se pasaron a SAP, ay, Dios mío, no van para hacer ni las órdenes de compras, porque es que ellos pensaban que eso era una capacitación así, todo flash, y no, y eso tuvimos, no, eso hubo una represión de tono, no podíamos pedir materiales, no habían órdenes de compras, había mucho caos con el cargue de los tiempos. Eso fue muy difícil, pero fue a comienzo de año, fueron como 2 meses muy duros porque nos represamos de trabajo y cuando llegó quedaban las órdenes mal, los lotes o sea, habían lotes que no correspondían a esa presentación, eso fue un caos. totalmente, Elizabeth. Es un buen ejemplo. Gracias por aportar esa experiencia. Esos cambios hay que hacerlos paulatinamente. Entonces, en el momento de esta cabeza de dirección estratégica, nuestro gerente de compañía, CEO o los demás gerentes de área deben sincronizar todo este tipo de cambios y hacerlo paulatinamente. En algunas empresas en Colombia lo hacen así de tajazo, no le dan el tiempo exacto y caen en ese tipo de errores y eso cuesta, ¿sí? Entonces hay que hacerlo paulatinamente, ir dejando la operación, pero paralelamente ir capacitando a las personas, ¿sí? Y cuando se llegue el momento establecido, hacer el cambio, pero las personas ya tienen la capacitación, ya saben cómo implementar en esta nueva plataforma, este nuevo ERP, hacer un orden de compra, subir los inventarios en el tiempo que, sí, irlo haciendo paulatinamente, pero he visto por la experiencia un poco más de 20 años en la área logística en diferentes compañías del sector privado, donde los cambios les dan un tiempo, pero no es el tiempo exacto. Y ocurre ese tipo de problemas, ese tipo de situaciones donde acarrean los costos y pues ahí sufre un poco, se impacta un poco la economía de la compañía y lógicamente también de los empleados. Bueno, aquí hay unos conceptos que vamos a ver en la estructura de costos de calidad. ¿Sí? Entonces, esta estructura de costos de calidad son costos que vamos a asumir, pero para evitar, por ejemplo, este ejemplo que nos trae Elizabeth, esa experiencia más bien que nos trajo Elizabeth el día de hoy. Entonces, si seguimos esta estructura de costos de calidad y asumimos esos costos de calidad, muy seguramente eso vamos a tener una repercusión positiva en nuestro norte, en nuestro índice de desarrollo de operaciones. Entonces, costos de prevención. Como costos de prevención tenemos los siguientes: análisis de la fabricación, planeación de la inspección, evaluación de proveedores, importante en el tema de compras, actividades de producción, sistema de gestión de calidad, control de calidad del producto, auditoría del sistema, gestión y administración del sistema de seguridad en el trabajo, capacitación y programas motivacionales. Entonces, por ejemplo, si tenemos un control de calidad del producto, no entregamos estas 20.000 bolsas de pan, de pronto mal empacadas o de pronto con una presentación al final deficiente para nuestros clientes. Entonces, el cliente la devolvió. Entonces, como invertimos en esos costos de prevención, en ese punto de costos de control de calidad del producto, entonces como tenemos una persona de control, un departamento de control de calidad, entonces nuestro producto va a llegar a nuestro cliente final en óptimas condiciones y no nos va a devolver esas 20.000 cosas de pan.
Esta gestión y administración de seguridad, control en el trabajo es parte de todo el tema de prevención, todo el tema de aplicación de las normas, ¿sí? Entonces, si tenemos un departamento de gestión de calidad, allí vamos a ver todo el tema de esos indicadores donde queremos llegar, el buen uso de los elementos de protección, capacitación al personal, ¿sí? Entonces tenemos este departamento que dirige, supervisa, inspecciona todos los criterios para que podamos cumplir con el tema de calidad, seguridad en el trabajo y podamos desarrollar un buen trabajo con los parámetros establecidos, ¿sí? Entonces, esos son los costos de prevención. Costos de evaluación, inspección de recepción, inspección del proceso, inspección final, auditoría de calidad del producto y pruebas especiales. Entonces, tenemos todo el proceso antes de entregar al cliente. Inspección de recepción, cuando nuestro proceso de aprovisionamiento, ahí está, inspeccionamos ese producto que estamos recibiendo, ya sea materia prima, producto en proceso, producto terminado, lo recibimos. Inspección del proceso, el proceso de producción, tenemos ahí ese costo de evaluación. Entonces está inmerso ese departamento, o mejor, esa persona profesional encargada de la inspección del proceso. Entonces ahí vamos a asumir ese costo, pero sabemos que en esa inspección del proceso podemos hacer un análisis y evaluar qué está fallando y mejorarlo antes de que llegue a nuestro producto al cliente. La inspección final de nuestro producto en óptimas condiciones para entregar al cliente. La auditoría de calidad del producto, una auditoría que cumpla con los estándares establecidos para entregar a los clientes. Y las pruebas especiales son pruebas que se hacen para que esos productos salgan y tengan de pronto ese buen comportamiento con el cliente y nosotros vamos a garantizar que esos productos van a cumplir con la necesidad. Entonces, aquí los costos de evaluación. Ahora, costos de fallas internas. Entonces, tenemos que tener un programa de desechos, reproceso, reinspección, selección, análisis de defectos y degradación. Todo esto, siempre que hacemos un proceso, va a tener un residuo, y sea un proceso de producción, un proceso logístico, un proceso de empaque, un proceso de distribución, en todo ese proceso. Entonces, hay que analizar esas fallas internas y reducir eso. Como estamos invirtiendo en los costos de calidad, uno de los conceptos son las fallas internas. Los ejemplos: reproceso, reinspección, selección, análisis de defectos, degradación, desechos. Estos conceptos, conociéndolos, los vamos a minimizar, ¿sí? Si conocemos de empacar nuestros 20.000 bolsas de pan tajado, 100.000 tajadas de pan, entonces vamos a tener desecho cero porque vamos a saber exactamente cuánto producto, materia prima, qué mezcla se hace, cuántas bolsas, nuestras 20.000 bolsas exactas, evitar ese desecho, reprocesos de pronto porque nos quede mal empacado, mal acomodado, ¿sí? Esa reinspección volverse, y aquí la hicimos en una inspección final en costos de evaluación, acá en costos de fallas internas, ya nos evitamos la reinspección. La selección, también nos la evitamos porque ya tenemos una auditoría del producto, entonces ya tenemos esa selección. Análisis de defectos, puede ser que después del proceso de evaluación hay una falla interna y un análisis de defecto. Cuando se hacen las pruebas especiales, haya un análisis de defecto y ese defecto lo podemos corregir. Y lógicamente también la degradación de ese producto la podemos corregir acá. Pero si acá no lo hacemos, aquí puede pasar esto. ¿Listo? Fallas internas. Y por último, costos de fallas externas. Ya son fallas eh, que manejamos con nuestros proveedores o también a la vez con nuestros clientes, cuando somos proveedores de nuestros clientes, que hacen reclamos, de pronto un mal producto que hemos recibido de materias primas, ¿cierto? Que hace una queja, no llegó en el empaque que es, la cantidad que es, ¿sí? Bueno, la fecha establecida, las garantías de pronto por algún defecto de transporte, un defecto de fabricación, de calidad, el descuento, porque de pronto en ese producto de materia prima pedimos 100 sacos de harina y nos llegaron 95 sacos, entonces el productor no tenía más, el proveedor nosotros, decía, no, entonces le voy a descontar esos 50, esos 5 sacos que hizo falta, entonces solo le facturo 95, ¿sí? O le llegaron estos dos en mal estado, no se los puedo cambiar porque no tengo, pero le voy a descontar esos dos, o simplemente en el siguiente mes le voy a colocar 3 sacos, bueno, entonces, y retiradas de la venta, cuando los productos ya llegan a una cierta vida útil, básicamente y no se venden, pues se retiran de ahí. Esos son costos de fallas externas. También los podemos manejar, pero pues se nos van a presentar siempre que hay una operación, se nos van a presentar esta estructura y tenemos que estar muy atentos, conocerla
y evitar esos costos, ¿listo? Importante entonces en nuestros costos de calidad. Bueno, entonces, conceptos básicos de economía. ¿Quién me ayuda? Alexa, tú has levantado la mano anteriormente. Ayúdame entonces con el texto en pantalla hasta necesidades. ¿Estás por ahí, Alexa? O Elizabeth. Muy buenas Bueno, noches, Adriana, ¿cómo estás? soy Eh, Alexa. Alexa, perfecto. Discúlpame. Adriana y después Bueno, Elizabeth, gracias. listo. Costos en la gestión logística. Conceptos básicos de economía. La economía analiza las variables y comportamientos de los mercados, tanto a nivel macro como micro. Estudia, clasifica e interpreta los movimientos de productos y servicios, así como se intercambio por dinero para satisfacer necesidades. Perfecto, Alexa, hasta ahí está muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué es la economía? Básicamente es el comercializar esos unos productos y retener un beneficio monetario. Básicamente es un concepto sencillo de economía, ¿sí? Entregamos un producto a cambio de ¿qué? A cambio de un beneficio monetario con un costo establecido. Eso es el concepto de economía. Sin embargo, aquí nos trae una definición al material formativo. Economía, ciencia que estudia cómo las personas usan recursos para producir, intercambiar y construir bienes y servicios. Consumir, perdón, consumir bienes y servicios. Entonces es un intercambio monetario. Un bien, un servicio, un producto, intercambio y recibo en compensación eh, una cifra monetaria. ¿Sí? Sencillo el concepto básico de economía. En eso está basado el mercado global, mundial, ¿sí? Exportaciones, importaciones, cientos de miles de productos que hemos hablado, eh, eh, prendas de vestir, alimentos, transporte, temas tecnológicos, bueno, entonces siempre con el ende de recibir una compensación a cambio monetario. Es sencillo. ¿Listo? En eso se mueve la economía mundial. Sin embargo, aquí también vamos a traer unos costos básicos de economía, donde vamos a clasificar la economía por colores. Y vamos a conocer esa economía por colores. ¿Sí? Entonces, arrancamos con la economía roja. ¿Qué nos dice la economía roja? Hace referencia al consumismo como el centro del crecimiento económico. ¿Qué es el consumismo? Salió el celular, el iPhone, ¿en qué estamos? ¿En qué versión? ¿16? ¿17? Bueno, por traer un ejemplo, ¿no? El iPhone 17 cuesta X millones de pesos. Entonces todo el mundo lo tiene la mejor cámara del mundo, sus aplicaciones. Entonces ese consumismo. Y si yo tengo dinero, pues me lo compro, ¿no? Entonces es lo último en comunicación celular, lo más avanzado en tecnología, entonces eso es consumismo. Y se mueve ese centro de crecimiento, bien sea el iPhone, bien sean los tenis o las botas súper costosas que usaron, o la prenda de vestir que es elevadamente costosa, ese consumismo de querer tener ese tipo de productos, de marca, de tecnología de punta, es un consumismo, y esto es una economía roja. Y ahí se determina por ese alto nivel de adquisición, ¿sí? Entonces, a esto lo llamamos consumismo y se denomina como economía roja. Economía azul. Toma en cuenta el avance tecnológico sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente. Aquí ya vemos, volviendo al tema del iPhone 16, muy seguramente eh, tenemos esta tecnología de punta, pero pues va a ser un aporte importante al medio ambiente, ¿sí? De alguna forma, algún tipo de estructura con este iPhone, no sé, puede ser reciclable todos sus componentes en un deterioro de 5 años, por dar un ejemplo, ¿no? Su caja es totalmente biodegradable, entonces es parte de esa economía roja, pero
no deja de lado el medio ambiente. En cambio, en la economía roja no vemos por ningún lado cuidado del medio ambiente. Entonces, a eso lo llamamos economía azul. Economía naranja consiste en englobar todos los ingresos de las artes y todos aquellos productos y servicios de la actividad artística y cultural. Artística y cultural, teatros, eh, conciertos, cine, todo lo que tenga que ver con la parte cultural. Entonces, todos esos ingresos que se deja esta parte cultural se conoce como economía naranja. Economía negra hace referencia a la economía ilegal de las actividades que están prohibidas. Ya conocemos perfectamente estas actividades y desafortunadamente en Colombia hay actividades prohibidas, temas de contrabando, temas de sustancias ilegales. Bueno, todo ese tema de estas actividades que están pues, al margen de la ley se conocen como economía negra. Ya, pues. Economía gris hace referencia a todas las actividades que son legales, pero están ocultas ante el Estado para evitar pago de impuestos. Una de ellas, el contrabando, ¿sí? Legalmente que uno pueda comercializar los productos, ¿sí? Pero pues con el debido pago de impuestos, los debidos documentos, facturas. Pero pues personas por ganar no pagar esos impuestos, no pagar, no facturar, lógicamente caen en ese tipo de economía gris y ahí se determina, este es como si fuese el no cumplimiento de esa ley, aunque el comercio sea legal, pero el no cumplimiento completamente parece comercio. Entonces se conoce como economía gris. Economía amarilla está enfocada en los productos de alta tecnología y la ciencia. Bueno, alta tecnología, por ejemplo, eh, hay un robot, hace muchos años, bueno, muchos años, no digamos un poco de años, hace menos de 5 años, se creó un robot que se llamaba Zeus. Y este robot, Zeus, tenía todos los aditamentos y toda la tecnología para operar a manera remota, ¿sí? Y esta máquina, si un profesional de pronto un neurocirujano, algo muy complejo, estaba en Australia y aquí en Bogotá teníamos el robot, él se conectaba vía internet y con los aditamentos especializados podía hacer una cirugía a nivel cerebral desde Australia, teniendo acá el equipo Zeus en operación en Colombia, ¿sí? Entonces es alta tecnología. Llegar a pensar en muy seguramente en máquinas que solo analicen, como los vemos en películas futuristas, que solo analicen de pronto el cuerpo humano, determinen enfermedades y también estamos cerca de eso y determinen curas también o posibles tratamientos. Entonces es ese avance de alta tecnología aplicado y también a la ciencia. Economía amarilla se conoce. Y por último, la economía verde. Busca cuidar el planeta aprovechando al máximo los recursos e infraestructura que se posee actualmente. Entonces, muy seguramente también los temas de pronto de explotación de gas, algunos hidrocarburos, manejar todo el tema de cosechas, siembras, todo el tema que tenga que ver con agrícola, todo el tema que ver con recursos, ¿sí? Todo el tema de reutilización de agua, por ejemplo, veía que en algunos países ya el agua del mar la están, tiene sufre un proceso para poder ser consumida como agua, una desalinización, bueno, unos procesos increíbles con todo el tema, los recursos que poseemos en este planeta. A eso lo llamamos la economía verde. Preguntas hasta ahí de los conceptos de economía y la figura de colores de economía. ¿Tenemos alguien de pronto que conozca alguna de esas economías o tenga experiencias con este tipo de economías? Roja, economía azul, economía naranja, amarilla, verde. Nada, claro hasta ahí el tema de nuestras economías. Sí, bueno, continuamos. Tenemos también unos conceptos básicos de economía y qué nos dice nuestro material formativo para el día de hoy.
La economía tiene dos ramas centradas en el estudio de la economía y sus diferentes variables según Econopedia 2020. Recordemos que Econopedia es una cita bibliográfica, una publicación del 2020. Tenemos, por un lado, la microeconomía. Es el estudio orientado a los hábitos económicos de hogares, empresas, personas y relación con los mercados. Y aquí tenemos unos ejemplos de microeconomía. Una familia decide cómo gastar su sueldo en comida, transporte y entretenimiento. Una empresa fija el precio de sus productos según los costos y la competencia, que siempre estamos ajustando eso, ¿no? Como ya conocemos los costos, entonces la empresa va a fijar el precio de su producto final. Lógicamente tiene un margen de utilidad y que sea competitivo con los demás productores de ese mismo producto. Un estudiante elige entre trabajar medio tiempo y seguir estudiando, o trabaja medio tiempo y estudia para comenzar a tener sus ingresos y pagar sus gastos. Un agricultor decide qué cultivo sembrar según la demanda del mercado. Por época, ya lo hemos visto este ejemplo antes. En qué época del año es buena, de acuerdo al tema climático, sembrar papas, sembrar maíz. Bueno, maíz se da en todos los tres los pisos térmicos. Entonces, pero pues más allá, el agricultor sabe y conoce su tema de qué producto, en qué temporada del año puede cosechar y vender. Una tienda analiza cuántos productos debe vender para obtener ganancias. Entonces, esos son los ejemplos básicos de microeconomía. Pero también aparece la macroeconomía. Analiza la dinámica mundial de la economía de manera holística, de tal manera que explica el desarrollo de los diferentes factores económicos. Ya es una economía a nivel macro con unos datos históricos y de acuerdo a esos datos históricos, esa macroeconomía se va moviendo con una visión siempre a futuro. Y acá tenemos unos ejemplos de macroeconomía. El nivel de desempleo de un país, ¿sí? A veces vemos en noticias que el nivel de desempleo es 1 punto tal, o 8 punto tal, o 7 punto tal, bueno, de acuerdo entre un periodo contemplado en comparación a los años anteriores, ¿sí? Del desempleo para el 2025 entre el periodo de enero a diciembre fue tanto, pero en 2024 hace una comparativa. El crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, la inflación que afecta los precios de todos los productos. Nuestro Producto Interno Bruto es el café. También tenemos ese crecimiento frente a los mercados internacionales, ¿no? Crece o disminuye. Hay competidores fuertes como Brasil, creo que es el competidor más fuerte, y el mercado internacional del café es a nivel mundial, creo que es el productor más grande. Yo no sé si estoy en lo actualizado con el tema, pero pues por traer un ejemplo a colación. Y la política fiscal, impuestos, gasto público de un gobierno, todo el tema de el impuesto que debemos pagar anualmente, nuestro impuesto por adquirir una vivienda, nuestro impuesto anual por poseer un vehículo y en sí todos los impuestos que pues debemos pagar al gobierno por tenerlos, usar y dar pues el uso de nuestras propiedades o artículos que tenemos en este caso vehículos y vivienda. Bueno, entonces aquí están encerrados los conceptos de macro y microeconomía. Están las dos ramas de la economía. Entonces acá nos aparecen unas diferencias entre macro y microeconomía. Entonces la microeconomía, estudio de decisiones, se aplica para hogares, empresas y también parte del Estado. Y la macroeconomía, estudio de variables económicas, índices de precios, desempleo, crecimiento económico, equilibrio presupuestal y equilibrio exterior. Aplica para países, diferentes partes del mundo. Entonces, esas son las diferencias. Micro, analiza esa economía más pequeña, hogares, empresas, parte del Estado. Y macro, de un país completo, analizando estas variables. ¿Listo? Recuerden que estas dos, tanto micro y macro, se dividen en comparación a periodos anteriores, ¿sí? Nosotros en microeconomía sabemos cómo gastar, qué presupuesto tenemos mensual para hacer un mercado. Esa es nuestra microeconomía. Gasto X cantidad de dinero para comprar todo lo necesario durante un mes o 15 días o semanal, o también los hogares compran a diario. Eso es saber manejar esa economía y poder cumplir con todas las obligaciones que tenemos financieras, ¿no? Microeconomía. Y la macro a nivel país
por los conceptos que vemos en la pantalla a mano izquierda. ¿Preguntas de macro y microeconomía hasta ahí? ¿Una pregunta? No conocíamos nuestra microeconomía, pero la aplicamos todos los días. En nuestro presupuesto, cuando tengamos un sueldo mensual, quincenal, semanal, de cómo distribuirlo para cumplir con nuestras obligaciones y necesidades de renta, servicios, mercado, formación, nuestros hijos en el colegio, nuestra propia formación. Bueno, entonces, esa es nuestra microeconomía. Bueno, Elizabeth, ayúdame con el texto en pantalla. Contabilidad de costos y costo de procesos logísticos. Por Listo, favor. sí, señor. Dice, Listo. Contabilidad de costos y costeos de los procesos logísticos. Una de las preocupaciones que hace parte de la agenda todos los días en las altas directivas de una empresa son los costos y para este caso particular, los costos de los procesos logísticos. Los sistemas de costeo y de la mano de la contabilidad le permite a las organizaciones una correcta distribución y asignación de costo de acuerdo al centro de costos del producto o servicio, teniendo en cuenta si es costo fijo o variable, directo o indirecto. Gracias, Elizabeth. Bueno, las compañías con estructura organizada tienen unos centros de costos. ¿Para qué existen esos centros de costos? Para mirar este costeo, estos costos de ciertos productos, servicios, bienes, donde van clasificados y tener al final unos costos claramente identificados. Entonces, por eso existen esos centros de costos, ¿sí? El costo de calidad, el costo de producción, el costo logístico, y hacia subir dentro del costo logístico si son para compra, si son para activos fijos. Y aquí ya vienen estas variables, costo fijo o variable o costo directo o indirecto. Vamos a conocerlos. En una empresa con un proceso y un plan de calidad establecido, unos procesos y unos procedimientos, es importante aplicar, bueno, es importante aplicarlo, pero también hace parte en las empresas normalmente establecidas con estos criterios, estos costos, estos centros de costos. Bueno, aquí vemos un esquema de contabilidad de costos. Entonces, el esquema de contabilidad nos dice, clasifica los costos, acumula los costos, controla los costos y asigna costos. Entonces, clasificamos costos, pero también acumulamos costos, controlamos esos costos acumulados y los asignamos a los diferentes centros de costos, ¿sí? Y esos costos se ven reflejados en las actividades. Cada actividad entonces clasifica, los acumula, los controla y los asigna. En los procesos igualmente. Y lógicamente en los productos, ¿sí? Actividades, procesos y productos. ¿Qué nos lleva a clasificar estos costos de contabilidad? Tomar decisiones, planear y controlar, ¿sí? ¿Y qué nos define el material formativo? El objetivo final es que todos los costos deben ser asignados de acuerdo a la forma de costeo que se utilice según la actividad de la organización. Actividades basadas en costos ABC, procesos, productos, proyectos, órdenes de producción. ¿Sí? Aquí clasificamos estos costos en estas variables. La contabilidad de costos sirve para conocer cuánto cuesta producir un producto o dar un servicio, ¿sí? Vamos a tener todo el tema de costos fijos, todo el tema de costos variables, conocer ese tema que aplica a esa producción, el pago de esos servicios públicos, el costo de la materia prima, todo eso tiene todo en nuestra operación, movimientos, empleados, el tema de salarios tiene un costo. Entonces, conociendo esos costos, podemos saber proyectarnos, cómo reducirlos, cómo modificarlos, cómo mejorarlos, ¿sí? Y cómo tomar decisiones. Entonces, aquí nos dice, la contabilidad de costos sirve para conocer cuánto cuesta producir un producto o dar un servicio, clasificar los costos, ordenar los gastos según el tipo de materias primas, mano de obra, energía, etcétera. Acumular costos. Vamos a traer, nos está definiendo el ejemplo del esquema que tenemos en la parte superior. Registrar todos los costos que se van generando. Controlar los costos, revisar y comprar y comparar si los costos se mantienen dentro de lo planteado. ¿Sí? No podemos excedernos
acerca de lo que ya hemos revisado, pero eso es lo que hemos pronosticado. Entonces, esa es la parte de controlar costos. Y por último, asignar los costos. Repartir esos costos entre las actividades o procesos productivos, de producción o productivos, básicamente. Esos procesos productivos también, lógicamente, llevan un producto a cargo, llevan un producto donde tuvimos que pagar un valor por ese producto, ¿sí? Entonces, ahí vamos llevándolo en esas actividades de proceso y productos. Entonces, los conocemos, registramos cuánto pagamos y cuánto estamos gastando en ese proceso, ese costo, ese proceso. Entonces, están nuestros cuatro, es nuestro esquema definiendo nuestros cuatro conceptos: clasificar los costos, acumular costos, controlar costos y asignar los costos. Y acá nos dice el material formativo: esto permite saber cuánto cuesta cada actividad, cuánto cuestan los procesos y cuánto cuesta producir cada producto, ¿sí? Debemos de llegar al nivel de detalle de saber cuánto estamos gastando en ese proceso y cuánto estamos gastando en qué producto. ¿Listo? Ese es el tema básico de la contabilidad de costos y costo de procesos logísticos por este esquema. Aquí nos encontramos una clasificación de sistema de costos. Entonces, tenemos los costos fijos, costos variables y costos mixtos. ¿Qué nos dicen los costos fijos? Permanecen constantes en un rango de actividad. Entonces, vamos a alquilar un local para vender nuestros productos. ¿Cuántos estamos hablando? 100.000 tajadas, 100.000 unidades de pan tajado, 20.000 bolsas. Entonces, para venderlos, alquilamos un local. Entonces, como alquilamos un local para vender mis 100.000 bolsas de pan, ¿sí? Mis 20.000 bolsas de pan, mis 100.000 tajadas de pan tajado. Entonces, vamos aquí a incurrir en un costo local porque tenemos que pagar un arriendo. Es un costo fijo. Costos variables cambian proporcionalmente al volumen de producción, materia prima. Si ya al siguiente mes no necesito producir 100.000 tajadas de pan, sino voy a producir 200.000, entonces ya tengo que invertir en otra materia prima con un nivel más alto, ¿no? Pues no, ya no van a ser 100 sacos de harina o 50 sacos, sino van a ser el doble para producir esos 200.000 unidades de pan tajado. Costos mixtos, tiene una parte fija y una parte variable. Servicios públicos. Si nuestro nivel de producción es el mismo durante todo el año, durante los 7 meses, pues vamos a pagar lo mismo digamos, en electricidad. Pero si tenemos incrementos por picos de producción, ya no producimos 100.000, sino 200.000, al siguiente mes 300.000, pues nuestro consumo eléctrico va a ser más, ¿sí? Y lógicamente nuestro consumo de agua, entonces una parte fija variable. Esos son nuestros costos mixtos. Cuando sabemos que nuestro nivel de producción es único y lleva una línea única, sin variaciones, sabemos que vamos a pagar, pero cuando tiene variaciones, se convierte en un costo variable y hace parte de los costos mixtos. Están los dos. ¿Preguntas hasta ahí en costos fijos, variables y costos mixtos? ¿O está claro? ¿Los escucho? ¿Todo bien? Bueno, también nos encontramos según la relación con el objetivo de costo. Costos directos, este concepto de costos directos, se puede identificar de manera precisa con un producto o servicio área. La tela de una prenda, ¿sí? Es el costo directo que debemos pagar esa materia prima para producir esa prenda. Un costo directo. Costo indirecto. No se asignan directamente a un producto específico, sino que se distribuye el salario de un supervisor de planta. El supervisor de planta tiene un salario más o menos de 3 millones de pesos, ¿sí? Pasó el tema de ley, entonces ese salario se va a distribuir en esta prenda que se produjo, o en las prendas, en la producción de nivel de prendas mensualmente, va a ir una parte de esos 3 millones inmersa en esta fabricación de la prenda, el salario del supervisor, por eso es un costo indirecto. Otras clasificaciones de costos en contabilidad. Costos históricos se determinan después de ocurridos los hechos, o sea, lo que les nombraba. No puede ser que de pronto la misma producción de enero, febrero, marzo, abril sea la misma, ¿sí? Sea un costo eh, único cuando tenemos ciertas variables. Y entonces eso nos lleva a conocer de ahí hacia atrás esos costos históricos, cuánto nos costó
cuánto fue esa inversión para producir esa prenda de tela de acuerdo al mes de noviembre, octubre, septiembre, agosto, ¿sí? Nos devolvemos con costos históricos. Tenemos un dato real, específico y podemos verificarlo. Costos predeterminados. Se calculan antes de la producción para fines de control y planeamiento. Entonces, esos predeterminados es donde decir, bueno, voy a comprar X cantidad de tela y hago cuentas, si mi mejor proveedor es este, entonces me voy a gastar, voy a usar ese recurso que tengo para adquirir esas telas. Entonces, es un costo predeterminado, ¿sí? Se hace para calcular, lógicamente, que no vamos a tener pérdidas si tenemos una producción y podamos sacar un recurso importante al final de ese producto. Son costos predeterminados. Costos controlables e incontrolables, según el grado de influencia que tienen un responsable sobre ellos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Acá tenemos que hacer un pago, hacer unas adquisiciones de comprar materia prima, de tener un nivel de producción, pero tenemos que ver ese norte donde queremos llegar a producir ese elemento, a satisfacer ese cliente, ese producto que queremos llegar, pero hay que controlar desde la adquisición de materia prima, pasando por todo el proceso de producción, distribución, almacenamiento, inventarios, movimientos, ¿sí? Entonces esto lo podemos controlar, pero incontrolables cuando no registramos y no hacemos un buen uso de toda esta parte logística de esta aplicación de los costos. Entonces ahí se nos vuelven controlables cuando los conocemos y los aplicamos, incontrolables cuando los desconocemos o los conocemos medianamente y no los aplicamos, no los registramos. Entonces, costos controlables e incontrolables. Bueno, por último, tenemos acá un esquema de acuerdo a, voy a dejarles este enlace de YouTube para que verifiquen el video de acuerdo a la clasificación de costos, pero con conceptos diferentes, con la función en la que se originan. Costos de producción, distribución y venta, de administración y costos de financiamiento. Dos, de acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto. Costos directos e indirectos. Vamos a ver. De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados, históricos y predeterminados. Y así sucesivamente tenemos entonces 11 conceptos que se fueron programados con un norte, con o sea, ese costo se determinó de acuerdo a esos 11 conceptos y aquí tenemos unas clasificaciones. Por ejemplo, en el 10º, de acuerdo con su relación a una disminución de actividades, costos evitables e inevitables. Entonces les voy a compartir en el chat de esta conferencia este link para que por favor ingresen y podamos entrar y revisar este material. ¿Listo? Es un video interesante y específico, un par de minutos, donde nos muestra la clasificación de estos costos. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces con nuestra agenda para el día de hoy. Ya teniendo en cuenta que es nuestra tercera clase de la competencia calcular costos de operación que aparece en nuestra guía 4, recordemos el resultado de aprendizaje de esta competencia. Tenemos un solo resultado de aprendizaje y este es determinar los elementos del costo según el proceso logístico. Este resultado de aprendizaje, ¿de dónde sale o cómo lo clasificamos? Sale de acuerdo a la presentación de la evidencia, ¿sí? Y aquí tenemos la evidencia que se llama mapa conceptual, integración de los procesos logísticos. Ya los conocemos, conocemos los lineamientos, las tres últimas sesiones. Bueno, la primera sesión de este tema de costos logísticos, costos de operación mejor, se los envié por correo, les envié la presentación para que fuéramos analizando y en esta que sería la cuarta, la tercera, sincrónica y la primera que no tuvimos, pero que se envió el material por los correos registrados en la plataforma para desarrollar esta evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que hacer un mapa conceptual. Me preguntaban también en días anteriores si era un mapa conceptual o un mapa de procesos. Definimos que vamos a hacerle caso a el título de la evidencia, mapa conceptual.
y vamos a desarrollar un mapa conceptual con tres procesos logísticos. Recordemos, aprovisionamiento, aprovisionamiento que es recepción, inventarios, están los inventarios, está todo el tema de producción, distribución, servicio al cliente, logística inversa, bueno, por nombrar algunos, ¿sí? Entonces, vemos tres procesos en el orden lógico que suceden en nuestra operación logística, y de cada proceso vamos a traer vamos a nombrar 5 pasos y expliquemos esos 5 pasos, ¿sí? Por ejemplo, en el proceso de aprovisionamiento, negociación con proveedor, envío orden de compra, recepción de materiales, verificación de nuestro producto que hemos comprado, que cumpla con las explicaciones de la orden de compra, que cumpla con la factura, ¿cierto? Esa inspección y un posible almacenamiento. Entonces, llevamos 5 pasos. Muy seguramente le digo porque debemos verificar en ese proceso de aprovisionamiento cómo está aplicado a nuestro tema que hemos desarrollado las anteriores evidencias, a nuestro proyecto formativo, a nuestra empresa donde hemos venido trabajando desde el día 1 de nuestra fase de análisis, ¿no? Entonces, 3 procesos y esos 3 procesos cada uno con 5 pasos. Aquí, evidencia a entregar. En la guía aparecía mapa de procesos, pero lo dejamos como mapa conceptual. ¿Listo? Mapa conceptual. Así lo vamos a entregar. Las personas que lo entregaron ya los mapas están calificados. Solo hubieron 2 o 3 aprendices de los que presentaron que no aprobaron la competencia, perdón, no aprobaron, sí, la competencia, pero más allá no han aprobado la evidencia y pues lógicamente apareció con calificación D. Aquí recordamos la excepción, 3 o más procesos, ¿sí? Puede ser 5, pero mínimo si dicen 3, ¿sí? Y cada proceso con 5 pasos. ¿Listo? Aquí nos dice que hagamos el envío de la evidencia en la plataforma Sayuna, donde nuestra plataforma de formación, y nos remitimos al espacio correspondiente, mapa conceptual, integración de procesos logísticos, con el código guía 4-2103-03025, actividad 1, evidencia número 1. Es nuestra única evidencia para esta formación, de acuerdo con el tema de costos. Aquí la actividad se aperturó el lunes 10 de noviembre y cerraba el 26 de noviembre. Este día, que fue la clase anterior, se abrió también un tiempo para que pudiéramos presentar esta actividad. ¿Listo? Y pues, ¿con qué finalidad se hace? O pues implemento colocar una fecha límite de presentar las evidencias para que, uno, seamos disciplinados, cumplamos con la evidencia, y dos, no nos dejemos acumular de evidencias, por ejemplo, de inglés, de talento humano, evidencias de temas logísticos con el profesor Omar, con el profesor Darlan. Entonces, si vamos a ver, estamos viendo ahorita 5 competencias casi que al tiempo, no nos dejemos colapsar de esas competencias, acumular. Adriana, tienes la mano arriba, te escuchamos, buenas noches. Buenas noches, instructor. Una pregunta, ¿con usted tenemos más evidencias? Porque yo he revisado en Saguna y tenemos un video de logística inversa. Yo pensé que era con usted. Si mal no recuerda, pues ya hemos tenido más de 3 clases si usted sigue dejando con el mapa conceptual. Qué pena. Claro que sí, conmigo tiene más evidencias y esto es de acuerdo a las competencias que damos. ¿Por qué le reitero esta misma evidencia? Porque debemos más bien cumplir unas ciertas horas de formación con esta competencia, en este caso de costos, ¿sí? Entonces, para no ir a avanzar de pronto a meternos a otra competencia, llevamos un orden y cuando termine la formación de esa competencia, continuamos con la siguiente competencia, muy seguramente hacer transportes, de procesos, entonces va a haber otras evidencias, ¿sí? Pero por el momento, le reitero esta, porque mi formación, en este caso, de la competencia calcular costos de operación, solo tiene esta evidencia. Muy seguramente la siguiente clase, el día 10 de diciembre, vamos a cambiar de competencia. En parte de la clase vamos a cambiar de competencia. Les voy a dejar un recorderis de este material de formación autónoma de esta competencia de calcular costos de operación para que ustedes lo lean, lo estudien
Y porque esta misma competencia la vamos a ver en la guía número 5, que va a ser en la siguiente fase, ¿listo? Entonces, y arranca muy seguramente en el mes de marzo. Pero por el momento conmigo, la siguiente clase, dejamos las otras evidencias que vamos a ver con la siguiente competencia. ¿De acuerdo? ¿Respondí a tu pregunta? Sí, señor. Y qué pena, nosotros, por mi parte, también puedo adelantar porque yo esa evidencia le envié 2 clases antes y la aprobé, entonces puedo adelantar las demás evidencias. Claro, las puedes adelantar, van a tener una apertura y cuando voy a hacerles la apertura con finalidad el marzo 7, porque ahí terminamos y cerramos la fase, que estamos actualmente en la fase de planeación, pueden ir adelantando y eso, parte de la clase de la siguiente sesión, se va a tratar de eso, ¿listo? Ir formándonos, ir adelantando esas evidencias, en este caso, de mis competencias y lógicamente, me imagino que el profesor Darlan, el profesor Omar, el profesor de inglés y el profesor Leonardo, en sus competencias van a hacer la apertura de esas evidencias para que ustedes aprovechen el tiempo de diciembre y el tiempo de enero como formación autónoma y las desarrollen. Bueno, entonces es importante aprovechar el tiempo. Bueno, Muchas gracias. bueno, vale. Entonces, lista de verificación. Recordemos que tenemos unos porcentajes para calificar. Y soy reiterativo en eso porque en algunas de las evidencias que me han presentado han fallado en este 20%. Si fallamos en este 20%, pues lo otro lo tenemos, entonces tenemos del 100% solo vamos a tener un 80%. O hemos fallado este 4, esta variable de logro número 4 se ha mencionado, pero sutilmente, que es incluir términos y conceptos referentes al estado financiero de la empresa de acuerdo con las políticas organizacionales. ¿Qué pasa? ¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros cogemos el proceso de aprovisionamiento, entonces, si vamos a explicar la negociación, se negocia la materia prima, se hace una orden de compra, esto tiene un costo financiero, el costo va a ser un costo variable, un costo fijo, nombrémoslo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el costo fijo, porque sabemos cuánta materia prima vamos aquí, entonces aquí interviene un costo fijo. Ah, entonces ya estamos teniendo un concepto financiero, solo con nombrarlo. Entonces, la mayoría de evidencias, digamos, de 40, 50 evidencias presentadas, el, ¿qué digo yo? Un 85% no han tenido en cuenta esta variable de verificación. Entonces, pues, y las evidencias son excelentes, pero esta variable de verificación es un 20% para la nota final. Entonces, hay que tener en cuenta siempre en todas las evidencias el instrumento de evaluación. Pueden ingresar en esta parte de acá, ya saben, lo conocen, a clic para hacer el instrumento de evaluación, pican acá y les despliega esta lista de verificación. Entonces, antes de enviar nuestra evidencia, tengamos en cuenta estas variables, ¿listo? Esos porcentajes, que nuestra evidencia contenga estos conceptos. Si no tenemos estas variables en nuestra evidencia aplicadas, muy seguramente estos porcentajes se van a ver afectados. Pero si las cumplimos, genial. Entonces vamos a tener evidencia al 100% entregada y lógicamente calificada con una nota muy alta. Ya sabemos que nuestro mapa conceptual a entregar es el nombre de nuestra evidencia, no mapa de Ana, Luis, Pedro, o evidencia solo con este código, no. Vamos a llamar las evidencias como son y colocarles el código que corresponde. Se aperturó el 10, se debía entregar el 26, el mes pasado, pero sin embargo se abrió esta brecha de una semana más para que cumplamos con esta evidencia. ¿Listo? Y hagamos la evidencia en nuestra plataforma de Sayuna. Bueno, antes de continuar de despedir, digamos, la sesión del día de hoy, como siempre les traigo una frase motivadora, una frase de enseñanza de cultura general, para que ustedes pues amplíen ese conocimiento, esa cultura. Me parece importante. Además de ver los conceptos logísticos, de ver los ejemplos, de sentarnos aquí cada 8 días y sentarnos hora y media, 2 horas, bueno, hora y 40, tengamos y vayamos más allá y dejemos de pronto esa huella
de formación cultural en nuestro día a día. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy les traigo la siguiente frase. Lo que hoy te exige esfuerzo, mañana será tu mayor fortaleza. Confía en tu proceso. ¿Listo? Entonces, si hoy, por ejemplo, teníamos que trabajar a las 7, pedimos permiso, un ejemplo, ¿no? Para poder salir antes a las 5 de la tarde o a las 5:30 y poder asistir a nuestra formación. Si vamos en el transporte público con el celular y con los audífonos escuchando esta formación, es un esfuerzo, eso es algo que amerita. Si de pronto tenemos que entrar a trabajar esta noche o tenemos que hacer un turno esta noche y entramos, no sé, tenemos que alistarnos ya a las 7:30, entonces vamos hasta las 7:15, 7:20, dando ese punto de más, esforzándonos, pues para tener unos logros más adelante. Entonces confiemos en ese proceso, esforcémonos, vamos a ese punto más allá, tomémonos ese minuto de más para analizar, vayamos un paso más allá. ¿Será que pregunto? ¿Será que analizo? Sí, hagámoslo. ¿Será que busco por otro lado? Sí, busquemos. Entonces, confiemos en ese proceso, ¿sí? Y todo el esfuerzo que hagamos el día de hoy, muy seguramente se ha reflejado mañana de forma positiva. Cada cosa, cada tema, cada concepto que aprendas el día de hoy, muy seguramente lo vas a usar en la vida en algún momento ideal y te va a solucionar algunos temas que de pronto no conocías. Entonces, mensaje para el día de hoy, confía en tu proceso. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bueno, les doy gracias por asistir a esta formación, a esta sesión sincrónica del día de hoy. Calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Le reitero, nuestra próxima sesión sincrónica es el miércoles 10 de diciembre. Allí vamos a ver una nueva competencia y voy a explicar algunos temas de evidencia, porque ya tendríamos la clase del 10 de diciembre y la del siguiente, que sería el 16, 17. Entonces estamos en eso, pero muy seguramente la siguiente clase nos vamos a extender un poco para que todo quede claro, ustedes puedan desarrollar sus evidencias y cumplamos con la formación. ¿De acuerdo? Me quedo con las personas que tengan alguna duda, alguna pregunta de esta formación, de pronto de la presentación de evidencias, de pronto de algún tema puntual que quieran pues consultar en esta formación. Me quedo con esas personas. Los demás, si todo está claro y se ha entendido y pues tenemos todos los conceptos afín pues en nuestro conocimiento, les deseo muy buena noche. Muchas gracias nuevamente por asistir a esa formación y pues recuerden que estoy acá para apoyarlos en ciertos temas de esa formación y pues en todo lo relacionado con estos procesos logísticos. Buena noche. Gracias por Profe, asistir. feliz noche, mil gracias, compañeros, feliz Gracias, noche. Gracias, profe. profe. Roberto, buena noche. Buenas noches, Oscar, buena profesor. noche. Lina, buena noche. Manuel, buena noche. Gracias, profe. Hasta luego. Angie, buena noche. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Alexa. Gracias por participar.